Pie un momento, vamos a orarle al Señor, amén. Yo le invito a ponerse de pie y que me acompañe también en la oración. Padre, te damos toda gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ha sido dejado para llevarnos a la verdad, Señor. Queremos, Señor, recibir revelación de tu palabra, Padre, para que, Señor, se haga vida en nuestros corazones, Señor, y poder ponerla por obra, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Vamos a empezar en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y ya, vamos a hacerlo así mejor, si no... Juan capítulo 10, verso 7. ¿Lo tienen ahí? Amén. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Ahí yo quiero tomar un poco esta parte que nos corresponde a nosotros como iglesia. El Señor nos envía a predicar las buenas noticias de salvación por todo el mundo, ¿cierto? Esa es la gran comisión que tenemos, para predicar la palabra, para poder entregar un mensaje de salvación. Pero aquí el Señor está diciendo algo interesante, que Él es la puerta, ¿cierto? Y eso nosotros de repente mucho lo conocemos, que Él es la puerta para entrar a la salvación. Y yo de pronto voy a estar aquí moviéndome un poquito, un poco escenográfico, como si fuera una puerta. Pero el Señor dice: Él es la puerta, que los que vinieron antes de Él son ladrones y salteadores, ¿no? Pero que Él es la puerta. Ahora, el mensaje que nosotros entregamos, o quizás que nos dijeron a nosotros, porque nosotros nos predicaron en alguna oportunidad y nosotros aceptamos ese mensaje, ¿cierto? Ahora, el Señor, en su misericordia, obra milagros, obra prodigios, y hace que nosotros podamos tomar atención de que Él es un Dios real y que tiene todo el poder para salvarnos. Esto que dice la palabra, que Él es la puerta, es que no hay otra manera de entrar al reino de Dios, no hay otra manera de vivir eternamente con Él si no es a través de Jesucristo. Pero la palabra nos dice ahí, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que yo voy a entrar y voy a salir. ¿Quiere decir que me voy al mundo y después regreso? No, lo que el Señor está diciendo es que si nosotros entramos al reino de Dios y hallamos pastos, tenemos que salir y traer a alguien que pueda conocer de este Dios maravilloso y entrar, hacerlo entrar, a que pueda recibir de estos pastos verdes que el Señor nos está hablando aquí. Ahora, pero hay una manera de entrar. Si bien es cierto, es a través de Jesucristo, pero hay una manera, hay una forma en que esta puerta se abre al mundo, y es cuando un corazón ha aceptado el sacrificio del Señor Jesús. Vamos a leer ahora en Isaías capítulo 53.
Esto es lo que decía el profeta hace unos 500 o 600 años más o menos, antes que Jesucristo llegue a la tierra. Y él decía esto, Isaías 53, capítulo 53, verso 1. Si me acompañan ahí. Isaías 53. Dice la palabra, desde el verso 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Mire, esto que estamos leyendo ahí es el motivo por el cual nosotros podemos entrar al reino de Dios. Dice que él pagó nuestro pecado. Él llevó nuestras rebeliones, llevó nuestras transgresiones. Entonces, para nosotros poder entrar por esta puerta, voy a anchar un poco la puerta, que parece que he subido un poco de peso y ya no entro por la puerta. Ahí está bien. Ya. Él herido fue por nuestras transgresiones, llevó nuestros pecados. Nuestras rebeliones la llevó, y por sus llagas, dice, fuimos curados y fuimos sanados por sus heridas, ¿cierto? Ahora, lo que vengo diciendo, que Él es la puerta. Uno no puede entrar con pecado al reino de Dios. Es imposible que uno entre con pecado. Por eso que Él tuvo que pagar por nuestro pecado. Yo no sé la manera de que cada uno haya llegado a los pies del Señor. Porque muchos de nosotros de repente un milagro de Dios abrió nuestros ojos y dijimos, bueno, uy, aquí hay poder de Dios, me quedo aquí. Otros pueden ser porque Dios solucionó algún problema que estábamos viviendo y vimos una manifestación de Dios y dijimos, voy, aquí está Dios, aquí me quedo. Pero para que pueda entrar al reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios a través de Jesucristo, es por lo que Él hizo.
No es por el milagro, no es por la solución de mi problema. Eso va a abrir mis ojos a que Dios es real. Pero en primer lugar, yo tengo que reconocer que tengo pecado, que tengo maldad, que he sido rebelde contra Dios, que hay maldad en mí. Y ponga atención en esto, porque yo creo que esto depende mucho. La palabra nos da muchos indicios que cuando el Señor venga por su iglesia, Él le dirá a muchos, no los conozco. Y es preocupante. Para mí realmente es preocupante. Porque la iglesia necesita saber y necesita reconocer cosas delante de Dios para poder entrar en el reino de Dios. Nosotros tenemos que saber lo que vamos a predicar fuera. Tenemos que saber lo que vamos a entregar, porque puede que estemos llevando a alguien, y más adelante vamos a ver algunos pasajes más. Cuando tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, fue porque tú creíste el mensaje, y el mensaje es que tú, teniendo pecado en tu vida, no puedes entrar en el reino de Dios. Es imposible que entres en el reino de Dios con pecado. Por eso Jesucristo fue crucificado, fue maltratado. Estábamos leyendo aquí en Isaías, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Nuestra rebelión hizo que a Él lo hirieran. Nuestra rebelión, nuestro pecado hizo que a Él lo crucificaran. Eso tenemos que tenerlo claro. Fue mi pecado que hizo que crucificaran al Señor. Y la palabra está diciendo que no hubo engaño en su boca. Un justo pagó por los injustos. Si yo no reconozco esto, si yo no sé que tengo pecado, si yo digo, acepto esto que dice aquí, que Él murió por los pecados, pero si me pongo a pensar, yo no soy tan malo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aceptando solamente que Él murió por los pecados de los demás, pero yo no reconozco que tengo maldad en mí. Yo no estoy reconociendo que tengo maldad. Yo puedo ir 20 años en la iglesia y no haber reconocido que realmente Él murió por mi pecado, porque es algo personal que tengo que mirar. Es mi pecado que lo mató. Por eso que yo, para poder entrar por esa puerta, tengo que postrarme ante los pies de Dios y un corazón arrepentido. Por eso que el Señor estuvo predicando, los apóstoles estuvieron predicando, arrepentidos y creed. Nosotros vemos siempre que dice, es por la fe en Jesucristo. Por supuesto que es la fe, pero ¿la fe en qué? Yo creo en Jesucristo y estoy entrando. No, creo en qué creo. Hay muchos que creen en Jesucristo, muchos que estuvieron con Él, pero ¿qué cosa es lo que yo creo de Él? Que pagó por el pecado del mundo, pero yo no estoy incluido en el mundo. No, mi pecado, mi rebelión, mi maldad lo llevó a la cruz. Mi egoísmo lo llevó a la cruz. Mi orgullo lo llevó a la cruz. Y lo azotaron y lo golpearon. Y el castigo de mi paz fue sobre Él. Para que yo tenga paz hoy, para que yo pueda haber recibido paz hoy, Él tuvo que ser maltratado en la cruz, tuvo que ser golpeado. Pero si yo no reconozco que he pecado, si yo pienso que yo estoy bien y no tengo pecado, entonces quiere decir que no murió por mí, que murió por los que tienen pecado, ¿o no? Entonces yo tengo que en primer lugar reconocer delante de Dios mi condición, y para esto tiene que el Espíritu Santo tener una revelación, traer una revelación a nuestras vidas, porque es imposible que eso solamente llegue aquí, porque voy a aceptar
doctrinas, voy a aceptar conceptos, pero aquí en mi corazón, si yo sigo pensando que soy el más bueno del mundo, entonces me hubieran crucificado a mí. Pero el Señor Jesucristo, Él pagó en la cruz por mi rebelión, y eso yo quiero que cada uno pueda entender esto, que cada uno podamos decir esto, que el Señor murió en la cruz, golpeado por mi rebelión, por mi orgullo, por mi pecado, fue crucificado. Cuando yo vengo al Señor, porque tengo, qué sé yo, el Señor hace una obra grande y me sana, y yo por esa sanidad vengo al Señor, y es la sanidad que me hace entrar, y no el reconocimiento de mi pecado, no estoy vestido de Cristo. Porque Cristo murió por los pecados, por las rebeliones, y eso es lo que me da entrada al reino. Pero si yo entro al reino agradecido porque el Señor me sanó, solamente porque me sanó, pucha, voy a seguir al Señor porque me sanó. ¿En dónde está la sangre derramada del Señor? ¿En dónde quedó mi pecado? Quizás sea por eso que mi vida no cambia y sigue estando en la misma condición desde antes del milagro. Porque lo que he hecho es que he reconocido que hay un Dios que hace milagros, pero no he reconocido que Él murió en la cruz por mi pecado, por mi rebelión, por mi transgresión. Y yo creo que esto es algo importante, porque va a llegar un día, vamos a leerlo mejor. Esto lo tenemos en Mateo. Vamos primero a Lucas, capítulo 14, verso 15 en adelante. Lucas, capítulo 14, verso 15 en adelante. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y yo voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará a mi cena. Ahí vemos que el Señor hace una comparación ahí y dice: Él está invitando, y está invitando, y las excusas pueden ser muchas. Habla de ahí de que recién se casó, puede ser también, y habla de otras cosas, pero hoy actualmente
pueden ser otras excusas las que nosotros ponemos para servir al Señor, para ir a las cenas. Va a haber una gran cena en los cielos, y yo espero que ninguno de los que estamos aquí estemos excusándonos para poder llegar a esa cena. Amén. Pero dice la palabra que Él comienza a invitar y comienza a invitar. ¿Cuántos nos hablaron antes de que nosotros podamos llegar a los pies del Señor? Y nos hablaron, y nosotros excusándonos y excusándonos, ¿cierto? Pero llega un momento que si nosotros reconocemos lo que yo decía en un momento, reconocemos delante del Señor que hemos pecado contra Él, pero nuestro corazón se humilla delante de Él, dice la palabra que Él pagó por nuestros pecados, por nuestras rebeliones y por nuestras transgresiones. Y es ahí donde se abre esa puerta para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Y una vez ahí disfrutar de los pastos verdes que tiene el Señor. Y nuevamente, y entrarán y saldrán, decía cuando leíamos al principio. Y vamos a salir y vamos a encontrar otro que esté en necesidad y le vamos a compartir lo que el Señor ha hecho. Pero ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Por nuestra transgresión y nuestro pecado. Creo que nos está faltando explicar a las personas realmente qué es lo que hizo el Señor. Tú lo puedes invitar al Señor y decirle tus problemas se van a acabar y lo vas a traer, pero eso no es toda la verdad. El Señor murió por nuestras transgresiones, murió por mi pecado, porque así yo no puedo entrar en el reino de los cielos. Pero el Señor lo hizo por amor a la humanidad. Él vino, entregó su vida por el pecado. Él vino a solucionar nuestro problema de relación con Dios. Vino a solucionarnos nuestro problema que íbamos para muerte. Eso vino a hacer Él. Él se valió de muchas señales y prodigios porque Él es Dios. Pero abra sus ojos a las señales, pero sepa que Él eso lo hace para llamar tu atención y decirte, yo morí por tu pecado. Yo morí por tu transgresión, por tu rebelión. Por eso fue Él crucificado. Y es ahí donde la puerta se abre para que nosotros podamos entrar vestidos de ropas blancas, porque el momento que tú pasas esa puerta, el momento que tú estás entrando reconociendo de lo que está haciendo Él en esa cruz, es como que la sangre de Cristo comienza a bañarte, comienza a caer sobre ti al pasar el dintel de esa puerta, y tú vienes a ser más blanco, porque dice la palabra ahí que si fueren como la grana tus pecados, ¿qué más dice? Como la nieve serán emblanquecidos. Cuando tú entras de esa manera, la sangre de Cristo comienza a limpiarte y tú puedes entrar por esa puerta y disfrutar del reino de Dios, ver las cosas de otra manera. Pero si tú no reconoces que tienes pecado, ¿por qué entonces fue el sacrificio de Jesús? No hubo necesidad si no hubiera pecado en nosotros. Pero Él molido fue por nuestras transgresiones, por nuestra rebelión y por nuestra maldad. Cuando tú entras de esa manera, la sangre de Cristo comienza a limpiarte y tú puedes entrar en el reino de Dios y estar vestido de boda para la cena del Cordero. Y eso es lo que te hace a ti diferente, que puedas salir, tomar a alguien y decirle, mira, esto hizo Cristo por ti, vamos. Y pueda entrar alguien más a ese reino de la misericordia de Dios. Mateo 22, ahora sí, Mateo 22.
Verso 1 dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Esto es lo que yo le estoy explicando. Las bodas están servidas, el Señor tiene todo preparado ya, tiene todo listo. Las bodas del Cordero están servidas. No sé si recuerdan, hace unos años el Señor, en una oportunidad, en uno de los cultos, dio una palabra de profecía y dijo que Él venía personalmente a invitarnos a las bodas del Cordero. No sé cuántos se acuerdan de eso. Y Él vino a invitar a la congregación a las bodas del Cordero. Él lo dijo a través de unos hermanos. Va a llegar las bodas del Cordero, ya están preparadas. Hemos estado hablando también del caminar en obediencia y en sujeción. Pero lo sorprendente de esta historia, de esta comparación que hace el Señor en parábolas, dice que habían entrado, porque a los que fueron no lo recibieron, cada uno estaba haciendo en lo suyo. Recuerdan en Juan que dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿cierto? Pero dice que en estas bodas estaban todos ahí y había un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Por qué creen que no estaba vestido de bodas? Había entrado por alguna razón, pero sin la condición de entrar por esa puerta. Es creer en lo que Él hizo, pero lo hizo por mí. Y es algo que nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar, tiene que ver personalmente. Tu vida delante de Dios, tu persona delante de Dios. Porque si bien es cierto, el Señor vino a hacer la invitación, pero cada uno es responsable de tomar las vestiduras que el Señor ha dejado para poder entrar en esas bodas. Y esto es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Todo el capítulo 2 nos habla
de la venida del Espíritu Santo. Cómo ellos estaban ahí esperando la promesa de Dios. ¿Cuántos estamos esperando la venida de nuestro Señor? Amén. Así que la venida de nuestro Señor está cerca y la iglesia tiene que estar preparada como esa esposa, como esa novia fiel. Amén. Ahí en el capítulo 2, después que es derramado el Espíritu Santo, en el verso 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí empieza la historia, derrama el Espíritu Santo y ellos salen a predicar. Salen y cuando están hablando fuera le dicen que estaban ebrios, que estaban llenos de mosto, pero se levanta Pedro y le dice en el verso 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y cuando Pedro estaba hablando estas cosas, luego en el verso 37 dice que al oír todo esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don de la vida, el don del Espíritu Santo. Amén. Así que la condición de nuestro corazón es, y el reconocimiento de lo que Jesucristo hizo en esa cruz, es lo que permite que nosotros podamos estar en el reino de Dios. Yo sé que muchos aquí hemos hecho esa confesión de fe, pero antes de hacer la confesión de fe creímos en nuestro corazón, ¿cierto? El Espíritu Santo tuvo que tocar nuestra vida, hacernos ver nuestra condición delante de Dios, y a partir de ahí nosotros volvernos a Dios. Y es ahí donde la sangre de Jesucristo comienza a hacer su efecto en nuestra vida. Mientras no suceda eso, mientras no haya sucedido eso en nuestra vida, mientras el Espíritu Santo no haya convencido de pecado, no podremos entrar en el reino de Dios. Es por fe, sí, por fe, por lo que Él hizo en la cruz. Murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones y por nuestras transgresiones. Yo sé que el tiempo está corto, el Señor está más interesado, por eso dijo que en los últimos tiempos derramará de su Espíritu sobre toda carne, y lo hemos podido ver en cada encuentro que se ha hecho, la presencia de Dios y el Espíritu de Dios derramado sobre cada persona que dispuso su corazón, que estuvo ahí entregando su vida al Señor por completo, y el Espíritu Santo derramándose de una manera poderosa. Pero es tiempo que nosotros que hemos entrado por esa puerta podamos salir y traer a otros al reino de Dios. Decirles que el tiempo está corto, que es necesario entrar, es necesario estar en ese lugar con el Señor. Dios, si tú has recibido el Espíritu Santo, tú tienes la presencia de Dios en tu vida, en ti, para poder llevar a otros a la misma presencia de Dios. El Señor nos ha dado autoridad como iglesia, como parte de su cuerpo, para que nosotros podamos predicar su palabra. Pero mi deseo en este día es que en primer lugar nosotros podamos entender que si alguien no reconoce
delante de Dios, su condición, que ha sido rebelde contra Dios, que ha sido transgresor para con Dios, no va a poder entrar al reino de Dios. Ore por las personas que están en necesidad, necesitan sanidad, hágalo, pero no deje de decirles el por qué se dan estas cosas. No deje de decirles que esto se da porque Jesucristo pagó un precio por el pecado y la transgresión, que es por eso que puede recibir su sanidad, que es por eso que puede recibir vida eterna. No lo deje solo con lo que viene a raíz del pago del pecado. Mire, vamos a Isaías nuevamente, el que leímos. Y yo quiero invitar, si alguien me puede acompañar, y después la alabanza que pueda pasar también. Dice en Isaías 53: ciertamente, verso 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si nosotros comenzamos a mirar este versículo, si comenzamos solamente a analizar este solo versículo, dice ahí que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y por herido de Dios y abatido. Y el 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Si él estaba herido, fue por nuestras rebeliones. Si a él lo molieron a golpes, fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por pagar el pecado, por pagar la transgresión y ser molido, se le hicieron llagas en su cuerpo. Y al hacérsele llagas, fue que nosotros fuimos sanos. Yo no sé si alcanza a ver esto, pero él molido fue por la transgresión y por el pecado. Y al hacérsele una llaga, pero la razón fue el pecado y la transgresión. Eso fue la razón por la cual lo castigaron y lo mataron. Y al hacérsele llaga en su cuerpo, eso fue que fuimos sanados por ello. Por ello fuimos curados. Por ello fue que llevó el dolor. Pero el pago fue por la transgresión. El pago fue por el pecado. Y al hacerse su cuerpo una llaga, por esa razón fuimos curados. Voy a ir tras, no sé si llamarle el fruto o la consecuencia del castigo, o voy a ir tras él. Voy a ir tras el producto de lo que sucedió en la cruz, o voy a ir tras él. Yo quiero ir tras él. Yo quiero postrarme a sus pies y decirle: gracias, Señor, porque tú no merecías estar en esa cruz. El que merecía ser era yo, pero tú pagaste por mí. Tú entregaste tu vida por mí. Y hoy yo quiero vivir para ti. Y eso, si eso me hace entrar en el reino de Dios y el poder disfrutar de la paz de Dios, es producto de lo que Él pagó en esa cruz. Iglesia, no nos olvidemos de esto. El día que estemos con Él por la eternidad, esa es la razón por la que podemos estar con Él en la eternidad. Porque Él pagó por nuestra rebelión, porque Él pagó por nuestro pecado. El justo por los injustos, dice la palabra.
Vamos a bendecir al Señor, vamos a darle gloria. Y si hay alguien aquí que